Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si es la primera vez que nos escuchas, por favor, pulsa el botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro en YouTube, en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Norman Finkelstein. El profesor Finkelstein es un destacado académico sobre el conflicto entre Israel y Palestina, y entre sus conocidos libros se incluyen Gaza, una investigación sobre su martirio, y La industria del Holocausto. Profesor Finkelstein, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Gracias por invitar. Quería hablar contigo sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Quizá una buena forma de empezar sea escuchar tu opinión sobre lo que está ocurriendo, y luego tengo algunas preguntas de seguimiento. Bueno, para empezar, en primer lugar, estoy muy lejos de ser un experto en Irán. En segundo lugar, no tengo ningún conocimiento militar en absoluto. Así que si vas a preguntarme sobre la historia iraní, estás llamando a la puerta equivocada. Y si vas a preguntarme quién va a ganar, no vas a obtener una respuesta informada. Vas a obtener una lista de deseos, no una respuesta informada. En cuanto a la situación actual, ante todo, era previsible. Lo dije en un artículo que escribí probablemente hace un año, algo así como Sansón y Casandra. Dije entonces lo que era perfectamente previsible en aquel momento, es decir, que Israel veía el 7 de octubre, sí, como una crisis sin duda, y que probablemente hubo un momento de lamentación por lo ocurrido. Pero entonces se frotaron las palmas y las manos con entusiasmo. Aquí había una oportunidad histórica, una que realmente no tenía precedentes salvo la guerra de 1948. Ni siquiera diría que la magnitud del 7 de octubre tuviera un precedente. La guerra de 1967 sí tuvo sus problemas. En junio de 1967, Israel tuvo que fingir al principio que Egipto había disparado el primer tiro. Si escuchas el discurso de Abba Eban del 7 de junio de 1967, todavía afirmaban que Egipto había disparado el primer tiro en esa guerra. En segundo lugar, la ONU no fue un instrumento pasivo de Israel en 1967. El jefe de la ONU en ese momento, el secretario general U Thant, un tipo muy decente, no estaba en el bolsillo de Israel. Y él no estaba para empezar, Estados Unidos e Israel aún no habían consolidado su relación. Así que Estados Unidos todavía no estaba en el bolsillo de Israel. Había verdaderos problemas para Israel en el 67. En el 48, parecía que los ejércitos iban a destruir Israel, los llamados ejércitos árabes invasores. Así que entonces lo tuvieron más fácil, una oportunidad, digamos, más grande, una oportunidad histórica mayor. Pero este 7 de octubre abrió nuevas perspectivas para Israel. Todos sus desiderata, creo que esa es la palabra, todos sus objetivos, sus aspiraciones, estaban ahora sobre la mesa. Eran una posibilidad viable. Y así estaba la cuestión de resolver Gaza, la aniquilación de Gaza y la cuestión de resolver Cisjordania que sigue en la agenda. Y si la guerra realmente se intensifica y si Israel, entre comillas, se enfrenta a una amenaza existencial, aprovecharán esa nueva oportunidad para expulsar a toda la población de Cisjordania. Existía la posibilidad, que se materializó, de desarmar a Hezbollah. Y luego estaba la gran majilla, sobre la que escribí en el artículo Sansón y Casandra, que irían a por Irán, porque eso, evidentemente, ha estado en sus planes desde hace mucho tiempo. La oportunidad se presentó e Israel la aprovechó. Así que no fue una sorpresa que Israel lo hiciera. Lo que me resultó interesante desde mi punto de vista fue que, como sabes, en el derecho de los derechos humanos, o en la comunidad de derechos humanos, el crimen de los crímenes es el genocidio.
Así es como se llama. Y como dijo Robert Jackson, el fiscal estadounidense en Nuremberg, describió la agresión como el crimen internacional supremo. Fue algo asombroso de contemplar. Yo diría que si un ser extraterrestre descendiera a nuestro planeta, sería, para ese ser, un espectáculo digno de ver, que Israel y su principal valedor, Estados Unidos, cometieran el crimen de los crímenes en Gaza, y que ni siquiera un parpadeo, ni siquiera el parpadeo de un ojo, separara la ejecución del crimen de los crímenes de lo que Robert Jackson llamó el crimen supremo de agresión que emprendieron Israel y Estados Unidos. ¿El 29 o el 28 de febrero? Bueno, tuvo que ser el 28, porque febrero solo tiene 28 días. El mero, bueno, ojalá pudiera llamarlo desfachatez. Ojalá pudiera llamarlo audacia. Pero si escuchas al Consejo de Seguridad, un gran número de estados estuvo de acuerdo con ello. Me quedé boquiabierto cuando escuchaba al representante de Dinamarca que ya había tenido una muestra de Trump. Y ni una palabra, ni una sílaba, ni un carácter, criticando, ya no digamos condenando, criticando a Estados Unidos o a Israel por lanzar una descarada guerra de agresión contra Irán. La violación más escandalosa, la más escandalosa de la Carta de la ONU. Francia se alinea al 100% con Estados Unidos e Israel en la reunión del Consejo de Seguridad. El Reino Unido en la reunión del Consejo de Seguridad, el presidente del Consejo, hay una distinción entre el presidente del Consejo de Seguridad y Guterres como secretario general. El presidente del Consejo de Seguridad es británico, el representante británico ante el Reino Unido. Ni siquiera permitió que Jeffrey Sachs hablara, aunque normalmente se permite la intervención de representantes de la sociedad civil. Y esta vez los rusos fueron muy directos, diciendo que los británicos están manipulando el Consejo de Seguridad. Sin vergüenza, sin vergüenza. Así que ni siquiera se puede decir que lo que hizo Estados Unidos fue descarado, porque descarado implica que el acto provoca indignación. Pero la agresión no provocó indignación. ¿Sabes qué provocó? La agresión provocó indignación contra Irán por atreverse a defenderse. Provocó indignación contra Irán. Estuve de acuerdo con el ruso. Mira, no soy un gran admirador de Putin, no soy un gran admirador de Rusia. Reconozco su carácter represivo y su brutalidad. Pero el tipo, el ruso, dijo que es como el E3, el Reino Unido, Francia y Alemania. Dijo que es como si vivieran en un universo paralelo. Dijo que era como a través del espejo. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? La violación más descarada, escandalosa y flagrante del artículo 2 de la Carta de la ONU. ¿Y están culpando a Irán? ¿Están culpando a Irán? ¿Qué hizo Irán? Es como si nadie hubiera leído el Tratado de No Proliferación. El artículo 4 dice, por supuesto que dice, que todo país tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. ¿Qué estaba haciendo Irán que violara eso? ¿Dónde está la evidencia de que Irán violó el artículo 4? ¿Sabes quién ha violado el TNP durante medio siglo? ¿Sabes quién lo ha violado durante medio siglo? Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia. Porque existía un quid pro quo en el Tratado de No Proliferación. El quid pro quo consistía en que los signatarios que no eran potencias nucleares renunciarían a su derecho a desarrollar armas nucleares a cambio de un desarrollo pacífico. Pero había otro artículo, el artículo 6. El artículo 6 dice que las potencias nucleares deben entablar negociaciones serias para eliminar sus armas nucleares. Nunca dijo que quienes poseen armas nucleares tengan derecho a conservarlas. Eso no es lo que decía el TNP. Pedía la eliminación completa de las armas nucleares por una razón muy sencilla que se expone en el preámbulo del TNP, el Tratado de No Proliferación. El preámbulo dice que el uso de armas nucleares puede causar una devastación incalculable, el fin de la humanidad. Así que, si ese es su potencial, por supuesto que hay que deshacerse de ellas.
Nunca se dijo que pudieras quedártelos. Todo el mundo dice, tenemos que asegurarnos de que Irán nunca tenga armas nucleares. ¿De verdad? Primero, amigos, ¿quién acaba de cometer el genocidio en Gaza? ¿Fue Irán o fue Israel? Segundo, ¿por qué tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga armas nucleares, pero no tenemos que asegurarnos de que Israel no las tenga? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese régimen psicótico, lunático, el Estado, la sociedad, todo el lugar está completamente loco. Tengo que decir que esto no lo entiendo. Estoy escuchando a este representante danés. ¿Estás loco? ¿No ves lo que acaba de pasar? El grado de pura cobardía moral. Ya conocéis la famosa frase de Mark Twain, después de que Dios inventara las ovejas, los seres humanos se volvieron redundantes. Sí, redundantes. Después de crear las ovejas. Lamentable, lamentable. Pitiful. Pitiful. Sobre el E3, creo que no fue sorprendente, dado que un par de meses antes invocaron el mecanismo de restablecimiento, diciendo, estamos imponiendo sanciones porque Irán está violando los términos del HOA. Pero Irán estaba negociando, y como ocurrió la última vez, como dijo al-Busaidi, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Irán estaba muy cerca de aceptar incluso términos y condiciones que iban más allá del JCPOA. Luego, en junio, fueron bombardeados. Y aún así, retin su POA. And what was wrong with the JCPOA? It was Blinken or buying. fine. Absolutamente. It was Trump that arbitrarily suspended it, and then Biden. Fue Trump quien lo suspendió arbitrariamente, y luego Biden, él se negó a renovarlo. No había ningún problema con el JCPOA. Nadie dijo que Irán no lo estuviera cumpliendo. Para que lo sepan tus oyentes, el Plan de Acción Integral Conjunto fue negociado durante la administración de Obama, y nadie se quejó de él, excepto por supuesto Israel, porque Israel no quiere que haya ninguna potencia regional que tenga una disuasión nuclear frente a ella. Quiere dominar la región. Because it wants to dominate the region. Sí, pero esta vez creo que la cuestión ni siquiera tenía que ver con el tema nuclear. Como señalaron los foros sobre el conflicto, basándose en su lectura de la prensa hebrea en torno a diciembre, los informes decían que Netanyahu, en una reunión en Mar-a-Lago, le dijo a Trump que el ambiente ahora no gira en torno al tema nuclear. Sabemos que Irán no va a tener eso, sino a desmantelar Irán. The issue was the opportunity to rid itself. Sí, desde luego existía la oportunidad de deshacerse de ello, exactamente como hizo en el 67 cuando se deshizo de Egipto. Y junio del 67 marcó la derrota definitiva de lo que entonces se llamaba nacionalismo árabe radical. Y ahora quieren infligir una derrota definitiva a lo que se llama fundamentalismo islámico radical. Así que no se trataba de una cuestión nuclear. Quiero decir, Irán tendría que estar, como puedes imaginar, loco para atacar a Israel con armas nucleares. Así que eso no va a ocurrir. Simplemente se trataba de no permitirles acabar o hacer con Irán lo que hicieron con Egipto en 1967. Ahora bien, es cierto que en el 67 intentaban desintegrar Egipto. Disintegrate Egypt. Now they don't really much care. It's like when I hear people say, well, Ahora realmente no les importa mucho. Es como cuando oigo a la gente decir, bueno, mira todos nuestros fracasos de política, la desintegración de Libia. ¿Le importa a Estados Unidos que Libia se haya desintegrado? ¿Les importa? Eso no es un fracaso de política, es una cuestión de indiferencia para Estados Unidos. Así que sí, la cuestión de Irak es, diría yo, más complicada. La desintegración de Irak es más complicada que la de Libia, e Irán probablemente también lo sería. Pero fue la oportunidad de librarse por fin de Irán y no tener ya obstáculos para un control regional total. Estoy empezando a no gustarme la palabra hegemonía, dominación o control regional total. Total regional domination or control. Quiero preguntarte un poco sobre el estado de ánimo interno, dado que algunas encuestas sugieren que la guerra es extremadamente impopular, quizá incluso entre 3/4 partes de la población. Y esto fue sorprendente. Quiero decir, en cierto sentido, no es de extrañar,
dado que ocurrió justo después del genocidio, que había cambiado enormemente la opinión pública. Así que probablemente sea la primera guerra estadounidense que ha sido impopular desde el principio. Pero dada esa impopularidad, y dado que las élites gobernantes en Europa, Estados Unidos y Australia han redoblado su apuesta, ¿cuál es tu valoración sobre cómo se desarrollará esa división entre las élites y el público en general? Well, I think there are a lot of there are some Bueno, creo que hay cierta, bueno, no diré mucha, pero sí cierta confusión sobre la popularidad de la guerra en comparación con guerras anteriores y cosas por el estilo. Si retrocedemos a 2003, durante la preparación del ataque estadounidense a Irak, se produjeron las mayores manifestaciones contra la guerra en la historia del mundo, oponiéndose al ataque de Estados Unidos. Supongo que probablemente seas demasiado joven para recordarlo. Así que cualquier idea que se circule de aquella fue una guerra popular, no fue una guerra popular en absoluto. That was not a popular war at all. And you will recall Y recordarás que, a diferencia de 1991, cuando Estados Unidos consiguió 8 resoluciones consecutivas del Consejo de Seguridad, incluida aquella última, crucial, que básicamente, aunque no literalmente, permitió a Israel atacar en lo que se llamó la Primera Guerra del Golfo, en 2003, Bush tuvo muchísimas dificultades en la ONU. No logró obtener ninguna resolución de la ONU que respaldara un ataque a Irak. Alemania, bajo el canciller Gerhard Schröder, y el ministro de Asuntos Exteriores Joschka Fischer, que pertenecía a los Verdes y era considerado de izquierdas, se opuso abiertamente al ataque a Irak en 2003. Según recuerdo, los franceses también lo hicieron, aunque podría equivocarme, pero creo que ellos también se opusieron. Los franceses se opusieron. En contra. Así que no fue una guerra popular a nivel interno. Las mayores manifestaciones contra la guerra en la historia de Estados Unidos y del mundo. Y hubo una gran cantidad de oposición por parte de los países europeos. Por tanto, la idea de que se trata de una guerra sin precedentes en cuanto a impopularidad es simplemente incorrecta. Puede que hubiera una pluralidad. ¿Puedo hacer un breve comentario aquí? Sí, creo que mi impresión es que, efectivamente, en 2003 tuvimos manifestaciones masivas, pero esta vez no hemos tenido ese tipo de manifestación. Creo que algunas encuestas, no las recuerdo exactamente, pero allá por 2003, lo que mostraban era que primero estaba la cuestión de la ocupación, lo que significaba que gradualmente, a medida que la resistencia se hacía más firme, la opinión pública cambiaba. Pero esta vez, lo que estamos viendo es que, por un lado, no hemos visto el tipo de manifestaciones que hubo en 2003. Por otro lado, las encuestas muestran que hay una opinión muy negativa sobre la guerra, probablemente debido al descaro con el que Estados Unidos está restringiendo la libertad interna y cosas por el estilo. Así que esa podría ser una de las razones. O bien, otra razón podría ser que la gente no cree que pueda influir en sus gobiernos en Occidente. Quiero decir, puede que haya cinismo, pero creo que existe esa división que estamos viendo esta vez, que en las encuestas públicas es muy impopular, probablemente incluso más impopular que en 2003. Pero las manifestaciones, los activistas, no están tan activos como lo estaban en 2003. Creo que eso es correcto. Creo que los estadounidenses están cansados de la guerra, de eso estoy seguro. Pero creo que hay una idea equivocada sobre 2003. La izquierda en 2003, su postura era, y puedes comprobarlo, lo he estudiado y también lo viví, yo estaba activo en ese momento, que sería una guerra fácil pero una ocupación imposible. Y eso resultó ser exactamente cierto. La izquierda fue muy buena prediciendo lo que ocurriría en Irak. Como sabes, Obama se opuso públicamente a la guerra.
Bueno, eso es un poco de tontería, como todo lo que es Obama, ya sabes, pura y completa tontería. Obama, para empezar, el senador veterano de Illinois en ese momento, Dick Durbin, se opuso a la guerra, se opuso al ataque. En segundo lugar, Obama provenía de un distrito liberal, Hyde Park, y ellos se opusieron. En tercer lugar, su mayor recaudadora de fondos, Penny Pritzker, su hermano, creo que su hermano, ahora es el alcalde de Chicago. Ella fue una de sus grandes financiadoras. En realidad, no fue Pritzker, fue otra persona, y he olvidado su nombre. Estaban en contra de ello, así que no hizo falta ningún valor. Y de hecho, David Axelrod, que fue su jefe de campaña, le dijo, deberías manifestarte en contra. Pensaba que políticamente le beneficiaría oponerse al ataque. Así que era una postura popular estar en contra. No requería ningún valor político especial. En segundo lugar, todo depende de lo que ocurra. Si Estados Unidos gana en una semana, toda la oposición desaparecerá. Trump se estará jactando y todos los demás se esconderán. Así que el resultado de la opinión pública dependerá de cómo se desarrolle todo esto. No le daría demasiada importancia a que la opinión pública se oponga hasta que veamos cómo reacciona la gente si resulta que Estados Unidos e Israel logran decapitar con éxito a Irán. Hay otra comparación que creo que es importante con 2003, y es toda esta cuestión de quién lleva la voz cantante. ¿Quién manda aquí? Ahora bien, 2003 fue muy diferente, muy diferente. En mi opinión, no creo que la gente entienda del todo la diferencia entre 2003 y hoy. Dick Cheney, el vicepresidente, y Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, eran tipos muy inteligentes, eran muy competentes, eran muy trabajadores. Tenían una larga experiencia en el gobierno. Cada uno de ellos, créelo o no, tenía una trayectoria que se remontaba a 50 años atrás. Eran como Clinton. Clinton ya estaba activo. Trabajaba en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado cuando tenía 20 y tantos años. Cuando te dedicas a la política, casi siempre empiezas muy joven, en la veintena. Lo llevaban en la sangre, en los huesos. Así que tenías a dos personas sumamente competentes en el nivel más alto, a saber, el secretario de Defensa y el vicepresidente. Y luego tenías personal en todas las burocracias, neoconservadores muy competentes, gente como Douglas Feith. Vale, no me caen bien. Creo que, ya sabes, sin duda merecen ser colgados del farol más alto, quizá de la Torre Eiffel. Pero no se puede dudar de su pura competencia intelectual ni de su escrupulosidad. Trabajaron duro, ¿de acuerdo? Así que ahí fue donde discrepé con ellos. Ahora bien, mi amigo John Mearsheimer, estuve totalmente en desacuerdo con el libro El lobby israelí. Tenía un título que sonaba muy neutral. Ahora no lo recuerdo exactamente. Estuve totalmente en desacuerdo porque me pareció que su premisa era completamente absurda. La premisa era que Israel había conseguido engañar a las élites gobernantes de Estados Unidos para que entraran en una guerra que no respondía al interés nacional estadounidense. Pues bien, como dije en mi crítica hacia ellos, nadie engaña a Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Se equivocaron al pensar que podían ganar la guerra, sin duda. Tenían una noción muy específica de nuestros intereses nacionales, que no necesariamente era compartida por todas las élites gobernantes. Eso seguro. Había miembros de las élites gobernantes que se oponían a la guerra. Bien, eran inteligentes, pero no tan inteligentes como creían. Pensaban que actuaban en interés nacional de Estados Unidos, pero otros, al calcular ese mismo interés, llegaron a conclusiones completamente distintas sobre la sensatez y la prudencia de ir a la guerra con Irak. ¿Pero engañados? ¿Estafados? No, nadie engaña ni estafa a Dick Cheney o a Donald Rumsfeld. Eso no pasa. Ahora estamos en una situación muy diferente, muy diferente. La persona que actualmente ocupa el despacho oval es un simio. Es un simio, parece un simio, habla como un simio.
Sus estructuras sintácticas, por usar una expresión del magnum opus del profesor Chomsky, son las de un simio. No es el eslabón perdido. No, eso sería un insulto para el eslabón perdido. Es un simio. No hay pruebas de que lea nada. Siempre que está despierto, dedica todo su tiempo a Truth Social o a ver Fox News. Dudo mucho. Cada mañana el presidente tiene sobre su mesa el informe de las principales agencias de inteligencia sobre lo que está ocurriendo. Dudo mucho que lo lea. Lo único que hacía Obama cuando no estaba viendo baloncesto era leer los informes de inteligencia. Lo hacía, los leía cada mañana, de eso no hay duda. Era como un buen alumno de cuarto de primaria, un alumno aplicado, ya sabes. Gente como Clinton, ya sabes. Clinton siempre estaba husmeando en la biblioteca presidencial, siempre desenterrando cosas. Era muy curioso intelectualmente, sin duda. Obama leía los informes. Trump, nada. Nada. Trump es, y no sorprenderá a tus oyentes, un megalómano descomunal. Se comporta el simio con abrigo como si fuera una mezcla entre César y Napoleón. No, no eres César, no eres Napoleón. Eres un simio. ¿De quién se ha rodeado? Bueno, está Marco Rubio. Marco Rubio, cuando va al baño, se lleva el GPS para encontrar su cavidad anal. Ya sabes, Marco Rubio, secretario de Estado, secretario de Defensa, Hegseth, debe de pasar la mitad del día bajo un secador. Este es el secretario de Guerra. ¿Hay realmente alguna persona con conocimientos que le esté asesorando? Si te fijas en las mujeres que ocupan altos cargos, todas parecen recién salidas de un Hooters. Nunca he visto una colección así. Nunca he visto algo parecido. La gente que ha elegido a su alrededor. Y aunque tuvieran una pizca de inteligencia, aunque tuvieran una gota de inteligencia, ¿se atreverían a criticar al gran líder? Quiero decir, ¿escuchas al tipo, al representante ante la ONU? Se me olvidaba Witkoff. Y Kushner. Creo que debería dejar los bloqueadores de la pubertad y dejarse crecer algo de vello facial. Su cara parece de porcelana. De verdad, se está pasando con los bloqueadores de la pubertad. Y luego Witkoff. Vale, si necesitara a alguien, y no sé nada de golf, así que si estuviera en el campo de golf y necesitara saber si usar un hierro o una madera, le preguntaría a Witkoff, no sobre negociaciones nucleares. Creo que es bastante posible, en este caso en particular, que aparezca el señor Netanyahu. Dice que Irán está al borde del abismo. Solo hace falta un pequeño bombardeo terrorista, unos cuantos asesinatos estratégicos, y todo el lugar se vendrá abajo. Y Trump, ya sabes, Trump es un buen vendedor de coches usados. Podría convencerse a sí mismo, o dejarse convencer, porque el tipo de dibujos animados de Looney Tunes que Netanyahu solía mostrar en la ONU, ya sabes lo que son los Looney Tunes, aquella vieja serie de dibujos animados, ese tipo de ilustraciones, probablemente funcionarían con simios como Trump. Probablemente funcionarían con él. Así que existe la posibilidad de que cuando Trump tomó su decisión, nacida de la megalomanía y la ignorancia, no estuviera calculando ningún interés nacional de Estados Unidos. Creo que eso es posible. Quiero decir, hay que recordar algo que debería ser obvio. Al final del día, incluso el interés nacional está mediado por seres humanos. No surge de la nada. No es como si tuviéramos una inteligencia artificial diciendo, ¿cuál es el interés nacional de Estados Unidos el 8 de marzo? No tenemos eso. Todo está mediado por seres humanos. Y ese tipo, la forma en que actúa, la manera en que ocupa el despacho oval, es algo digno de ver. Para empezar, no le importa, salvo por el hecho de que cree que él mismo es el interés nacional. Teníamos una expresión a finales de los años 50, lo que es bueno para General Motors es bueno para el país. What's good for General Motors is good for the country. It was assumed that what's good for the corporation. Se asumía que lo que es bueno para las corporaciones es bueno para Estados Unidos. En este caso, Trump se asemeja más a Luis XIV.
el Estado soy yo. Así que en ese sentido se podría decir, mira, Trump proviene de la clase de los multimillonarios. Por lo tanto, va a expresar los intereses de los multimillonarios. Eso es cierto. Pero luego están todos esos aspectos idiosincráticos y excéntricos de Trump, y la estupenda megalomanía, y el hecho de que no está rodeado de nadie con siquiera una competencia mínima, y el hecho de que lo tratan como a Kim Il-sung, el gran líder. Como dije, si viste a la representante de Estados Unidos ante la ONU, el presidente Trump dijo, ¿a alguien le importa lo que diga el presidente Trump sobre cualquier cosa? Es un simio. Así que, en mi opinión, es diferente de 2003 en el sentido de que es plausible que Israel desempeñara un papel decisivo en lo que ocurrió. Porque Netanyahu, siendo un buen vendedor de coches usados y mostrando diagramas adaptados a las capacidades mentales de Trump, pudo haberlo convencido. Así que aquí estoy dispuesto a decir que, mientras que en 2003 era muy escéptico respecto a la idea de que Israel hubiera conseguido atraer a Estados Unidos a librar una guerra que no le convenía, lo cual me parecía muy poco plausible, diría que esta vez, sí, creo que Israel podría haber desempeñado un papel decisivo en lo que sucedió. Sí, esto es muy convincente. En 2003, Estados Unidos tenía objetivos mucho más grandes y grandilocuentes. Entraron en Afganistán. También era un momento unipolar, cuando Estados Unidos tenía ambiciones mucho mayores. Y la cantidad de recursos que destinaron a la región era muchísimo más alta de lo que solían aportar. Estados Unidos fue muy claro. El objetivo era Irak, Siria, Irán. Así que había una diferencia de opinión entre Estados Unidos e Israel en ese momento. Israel quería ir primero contra Irán y Estados Unidos quería ir primero contra Irak. Pero todos tenían en mente Irak, Siria, Irán. Obviamente no salió así porque Irak no se transformó en Irán como esperaban. Así que creo que esa diferencia me llama la atención. La posición habitual, entre comillas, de la izquierda es que es Estados Unidos quien lleva la batuta aquí. Creo que sabes, Israel desempeña un papel más importante del que normalmente le habría atribuido. Me habría resultado curioso si el profesor Chomsky estuviera entre nosotros, saber si habría sido tan dogmático en su postura de que esto fue una operación estadounidense. No, en cuanto a facilitar el ataque, por supuesto que es Estados Unidos. Quiero decir, Israel no podría mover un dedo sin el respaldo militar estadounidense. Así que, como facilitador, sí, por supuesto que es Estados Unidos, pero como arquitecto, creo que probablemente se acerque más a Israel. Es una especie de, ya sabes, como digo en el caso de Trump, una combinación de megalomanía descomunal. Y hubo dos conjuntos de circunstancias. Por un lado, los muchos éxitos que disfrutó desde que la ONU le concediera la escritura de Gaza, hasta luego Venezuela. Así que parecía que podría ser otra victoria fácil para él. Pero entonces hay que recordar que había un lado negativo en su balance. Groenlandia no salió como esperaba. Minnesota se convirtió en un desastre. Tuvo que retirarse. Y luego estuvo la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles. Así que fue una combinación de dos conjuntos de circunstancias. Las muchas victorias que había acumulado, pensaba que sería igual, o Netanyahu había pensado de que si forzó, pero también necesitase la sucesión de derrotas. El fiasco de Groenlandia, el fiasco de Minnesota. Debacle de China. China, sí, dijo que podía ganar la guerra de aranceles, pero la perdió. Exacto, el desastre arancelario. Y luego, no sé en qué lugar quedará en los libros de historia, el desastre de Kristi Noem. Así que necesitaba algo para cambiar de tema, una buena victoria para desviar la atención. Cuando combinas esos dos factores, sí, tenía un incentivo importante para atacar a Irán.
pero por supuesto tenía que conocer las variables, las incógnitas, los peligros que acechaban, y ahí no tenía asesores nacionales, ninguno. Y es muy posible que, bajo Cheney y Rumsfeld, Estados Unidos nunca hubiera cedido ante la inteligencia israelí. Sabían que la inteligencia israelí trabaja para Israel y que proporcionaría información beneficiosa para Israel. No iban a subordinarse a la inteligencia estadounidense. Eso no iba a ocurrir. Solo para nuestros espectadores, quería mencionar, que el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, que recopila informes de 18 agencias de inteligencia diferentes, había publicado un informe en el que se afirmaba que cualquier tipo de ataque, incluido un supuesto golpe decapitador contra el líder supremo, no conduciría a un cambio de régimen. Estoy seguro de que él nunca lo leyó. All Pertath. Nunca lo leyó. Es incapaz. Quiero decir, recordemos que Trump tiene 78 años, y no era precisamente la bombilla más brillante del circuito, ni la herramienta más afilada del cobertizo cuando tenía 28. No creo que lea nada. Leer, aunque parezca mentira, sé que esto sorprenderá a muchos de tus espectadores, requiere tiempo y requiere energía mental, y él tiene la energía mental y la disciplina para leer un tuit. Y ya está. Años small ball for. Lo sé, no entiendo por qué la gente se sorprende de que diga eso. Ya sabes, Cheney y Rumsfeld trabajaron muy duro. Tenía un amigo, ya fallecido, que era el responsable del sistema informático de la Casa Blanca. Un tipo brillante. Era el director de tecnología de Unisys, UNISS, que es la mayor empresa de informática de defensa de Estados Unidos. Está en Washington. Y era un amigo de la infancia, un tipo brillante, brillante sin duda. Y una vez me dijo, sabía que estábamos en bandos opuestos en todo esto que se llama el poder de Estados Unidos. Y una vez me dijo, Norm, quiero que lo sepas, porque él estaba todos los días en la Casa Blanca, a cargo del sistema informático. Quiero que sepas que trabajan muy duro, refiriéndose a Cheney, Rumsfeld, todo ese grupo. Y yo le dije, por supuesto que trabajan muy duro. Están defendiendo sus intereses, el sistema del que son beneficiarios y al que están profundamente comprometidos. Están defendiendo sus intereses. Así que, por supuesto, trabajan muy duro. ¿Trump trabajaba muy duro? No. No. Hegseth, sí, trabaja muy duro peinándose. En eso le doy crédito. I'll give him that. Rubio? Rubio. No, así que había un vacío ahí, un vacío mental. En el sentido más literal, había un vacío. Y los israelíes lo llenaron. Así que sí creo que, en este caso, es justo decir que fue, en gran parte, una guerra israelí, aunque por supuesto hay que hacer distinciones en cuanto a la arquitectura. Pero en lo que respecta a hacerla posible, ya sabes, Israel no podría hacer nada si no fuera por Estados Unidos. Ya sabes, como esa idiotez que dijo Rubio, tenemos que intervenir porque Israel dijo que iba a atacar. Ah, sí, Trump podría haberse girado y decir, todo eso es una tontería. Pero incluso si fuera cierto, digamos, hipotéticamente, simplemente se gira hacia él y dice, vale, haz lo que quieras, eres un país soberano, pero no vas a recibir armas estadounidenses. No te vamos a proteger en las Naciones Unidas. Vamos a apoyar a Irán en la ONU. Se acabó. En 2003, al menos la inteligencia acertó en cuanto a la impopularidad de Saddam Hussein. Por supuesto, se inventaron cosas sobre armas de destrucción masiva, vínculos con Al-Qaeda y todo el asunto de la democracia. Todas esas cosas se entendieron completamente mal o simplemente se las inventaron. Pero al menos la inteligencia tenía razón en que la entrada de las tropas estadounidenses sería fácil, dada la impopularidad de Saddam Hussein. Pero Atwis se ging insane. But this time they were completely wrong. Everybody expected that. Todo el mundo esperaba eso.
Había una suposición en la izquierda de que Estados Unidos derrotaría fácilmente a Irak en el campo de batalla. La cuestión era la ocupación, que decían que iba a ser prolongada, y el desastre. En eso tenían razón. Ahora, Obama, en sus memorias, quiere atribuirse el mérito de haberlo predicho. No, señor Obama. Él formaba parte del grupo moderno de Hyde Park, lo que ahora llamamos woke. Yo lo llamaba entonces moderno. Y conocía los argumentos de la izquierda, y eso era lo que decían. Lo documenté en el libro que escribí, Quema ese puente. No dijo nada que no estuvieran diciendo los demás en la izquierda en aquel momento. Ahora quiere atribuirse el mérito de haber predicho que la ocupación sería un desastre en Irak. Todos lo habíamos predicho. Era algo evidente. ¿Qué pasará ahora? No tengo ni idea. Mira, escuché tu programa con Charles Freeman, lo vi anoche, de hecho vi los 46 minutos completos. Es sin duda un tipo extremadamente informado, y es una persona seria que conoce la región. Fue embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí, así que conoce la región. En un momento dado dice que hay que tomarse lo que dice Trump, no con un grano de sal, sino con una roca de sal. Y sí, eso es, evidentemente, un consejo sensato. Lo único es que, como le dije hoy a mi amiga Sana Qasim, mi amiga, mi camarada, mi administradora web, mi todo, le dije, bueno, estas son las mismas personas que decían que Hamas estaba derrotando a Israel en Gaza. Así que tengo que tomármelos con un grano de sal. Porque todo eso estaba mal. Todo eso estaba mal. He notado que los israelíes ahora dicen que les llevará unas semanas en Irán, y eso me pareció interesante. ¿Sabes por qué? Porque nunca dijeron que les llevaría unas semanas en Gaza. Sabían que les llevaría mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Irán es una guerra, Gaza fue un genocidio, y sabían que ejecutar el genocidio llevaría tiempo, pero creen que pueden simplemente decapitar, ya sabes, unas semanas más. Probablemente esta semana comenzará el bombardeo terrorista intenso, porque normalmente lo convencional, lo que ellos llaman, ya sabes, la expresión que usan, el banco de objetivos. Irán es un lugar muy grande, así que deben tener un banco de objetivos muy amplio. El problema, banco de objetivos, significa los sitios militares que hay que eliminar para ganar en el campo de batalla. El problema es que normalmente un país tan grande como Irán tardaría un tiempo en agotar el banco de objetivos, como se le llama. La cuestión es que Trump no quiere esperar, es muy impaciente. En sus redes sociales dice que esta guerra está recibiendo mala prensa y que quiere ganar. Así que su instinto es, no van a ser unas pocas semanas. Quiere pasar directamente al bombardeo de terror, quiere ir directamente a eso. Es muy curioso. Lees los titulares del New York Times y no puede evitar sus impulsos tendenciosos. Habla de que Israel está atacando a Hezbollah en Líbano. ¿De verdad? No. Israel está aplicando lo que todos llaman la doctrina Dahiyya. Se supone que es una doctrina nueva y brillante, como si no hubiera habido nada igual desde Sun Tzu y, ¿cómo se llama? Oh, vaya, el famoso manual militar de Occidente, no Sun Tzu. El arte meringue. Eso es Sun Tzu, pero hay otro en Occidente. Como si hubieran inventado algún concepto nuevo, la doctrina Dahiyya. La doctrina Dahiyya es tan antigua como las colinas. Es el bombardeo terrorista de una población civil para volverla contra el poder dominante. En el caso del sur del Líbano, ese poder es Hezbollah. No están atacando a Hezbollah, están atacando a la población civil. Es simplemente un bombardeo terrorista a la antigua, igual que lo que hicieron antes. Incluso ahora, los idiotas siguen hablando de la guerra entre Israel y Hamas. No hay ninguna guerra contra Hamas. No hubo batallas, ni una sola. No murió ni un israelí al día, ni uno. Not even one Israeli was killed per day, not one, not even one. It was like one every 2 days. Ni uno solo. Era como uno cada 2 días, o 1.5. Era un genocidio. No, el genocidio no era para exterminar al pueblo, eso es correcto. El genocidio estaba diseñado para expulsar a la población. Pero para poder expulsarla, se dieron cuenta de que tenían que destruir una parte significativa de la población.
porque la gente no quería moverse. No querían abandonar Gaza y además no podían salir de Gaza. Así que intentaban no solo recurrir al genocidio para hacer que se marcharan, sino también persuadir, entre comillas, a la comunidad internacional para que los acogiera. Como diciendo, están cometiendo un genocidio, deberíamos acogerlos. Y ahí había un argumento. Quiero decir, fue un dilema moral. Si se debía abogar porque se abrieran las fronteras de Gaza para que pudieran ir a Egipto. Fue un dilema moral, pero fue un genocidio. Y aquí lo que yo describiría, y no es algo inusual, es una guerra convencional destinada a destruir las capacidades defensivas de Irak. Olvida lo de ofensivas, porque en realidad nunca tuvo capacidades ofensivas, sino defensivas. Pero también tiene un componente de terror, concretamente el uso de bombardeos terroristas para volver a la población contra el gobierno. Pero no es un genocidio, porque en última instancia Estados Unidos e Israel quieren imponerse en el campo de batalla, quieren derrotarlo militarmente, y por tanto, en última instancia, es un conflicto entre ejércitos. Ahora tiene un componente terrorista, pero al final del día es lo que dijo Trump, lo que dijeron los asesores. Quiere una rendición incondicional. No querían una rendición incondicional en Gaza, en absoluto. Querían mantener a Hamás, al menos en la imaginación mediática. Querían mantener a Hamás con vida. No querían la rendición, querían la expulsión. Muy diferente. No había un ejército propiamente dicho, ningún componente militar real en Gaza. Fue una aniquilación, no dirigida a derrotar militarmente a Gaza, sino a expulsar a la población mediante su exterminio sistemático. Como dije, ya te lo he dicho, no voy a comentar sobre cuestiones militares. Quiero decir, Charles Friedman tenía un conocimiento extraordinario. He escuchado a muchas personas muy expertas hablar sobre el tema, pero yo comparto la opinión de Tolstoy. Tolstoy dijo en su gran novela Guerra y Paz que hay demasiados factores imprevisibles en la guerra como para saber quién va a ganar. Demasiadas variables. Es imposible predecirlo con certeza. ¿Quién habría pensado que los vietnamitas resistirían durante 30 años? ¿Quién lo habría imaginado? Quiero decir, aquello fue un bombardeo de terror a escala mensual. En el 68 lanzaban el equivalente a 2 bombas atómicas cada mes y resistieron. El ejemplo ruso es interesante, la Unión Soviética. Cuando los nazis invadieron Rusia, o la Unión Soviética, fue un paseo durante los primeros meses. Simplemente se apoderaron de todo. Y en parte probablemente diría yo se debió a la falta de preparación de Stalin. No estoy seguro de hasta qué punto fue un factor importante, pero el factor principal era muy evidente. Stalin había llevado a cabo una colectivización muy brutal, y el régimen era extremadamente impopular en la década de 1930. Impopular porque había sido tan brutal. Así que fue un paseo para los nazis. El problema era que los nazis estaban librando una guerra de exterminio en el este. En Occidente era una guerra bastante convencional, ya sabes, campos de prisioneros de guerra, algo bastante estándar. Pero en el este era una guerra de exterminio. Querían Lebensraum, y Lebensraum significaba que había que deshacerse de la gente que vivía allí. Había que deshacerse de la población indígena. Así que, entre el objetivo nazi y la respuesta de Stalin, este reformuló la guerra, eliminó todo el comunismo. Se convirtió en la Gran Guerra Patriótica, evocando la guerra de 1812. Revivieron la Iglesia Ortodoxa rusa y todo giraba en torno a la defensa de la patria. Lo que ocurrirá con Irán es difícil de decir. Una cuestión es si la brutalidad de los bombardeos terroristas alcanza tal magnitud que haga que la población apoye al régimen y se vuelva contra Estados Unidos e Israel. Esa es una posibilidad. Otra es si el liderazgo iraní puede presentar con éxito esto como una gran guerra patriótica.
Y que tanta gente olvide que era un lugar bastante miserable bajo el régimen que está actualmente en el poder, eso cuesta imaginarlo. Todo eso son imponderables. Lo sé por Vietnam. Una vez le pregunté a alguien de bastante rango en lo que entonces era el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, ¿cómo lo hicieron? No puedo entenderlo. ¿Cómo consiguieron resistir? Y su respuesta fue muy sencilla. Me dijo, el partido estaba tan entregado, tan comprometido, un puño de hierro. Esa gente era embarazada, ese núcleo de caracterización de su compromiso oral fue capaz de resistir. Lo que tenían los rusos, lo que tienen los iraníes, ese nivel de compromiso, esa capacidad. Y por supuesto, en el caso de Vietnam, habían llevado a cabo una importante reforma agraria que consiguió que un gran número de personas apoyaran al régimen. Como dije, mira, podría seguir con esto durante una hora. Hay tantas variables que coincido con Tolstoy. En última instancia hay demasiadas variables. No se puede predecir. Así que reconozco el conocimiento y aprendo de la gente. Hay muchos comentaristas ahora, pero Freeman sin duda tiene un dominio firme del tema. Pero como dije, creo que todos se equivocaron respecto a Gaza, en primer lugar. Así que eso me hace dudar. Y en segundo lugar, hay demasiadas variables para hacer predicciones firmes. Demasiadas variables. Espero que resistan. Sabes, no tengo miedo de decirlo. Siguiendo con la línea de Tolstoy, Mark Bloch, que fue asesinado durante la Segunda Guerra Mundial, escribió grandes libros, era historiador. Escribió un libro titulado La labor del historiador. Y en ese libro decía que durante las guerras, una de las cosas en las que no se puede confiar son las fuentes. Estaba escribiendo sobre las fuentes y sobre lo que hacen los historiadores. Oh, estoy en un lío, de verdad en un lío. Ya son las 2 y tenía una cita, voy a tener que dejarte. Lo dejaremos aquí. Él acaba de decir que no hay que creer en la prensa en nada, en ningún asunto militar que se publique, porque es solo propaganda. Así que es difícil creer en cualquier cosa que diga la prensa sobre el frente militar. Pero los análisis son útiles. Bien, lo dejaremos aquí, profesor Finkelstein. Muchísimas gracias por su tiempo y su análisis. Que tenga un excelente resto del día. Adiós. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte.